Buenos días. Bueno, estamos acá en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Magdalena Jurisic, tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, hoy 19 de febrero de 2021. Para dar inicio a este acto de defensa de tesis, le vamos a dar la palabra en primer lugar a Magdalena para que haga su presentación. Bueno, gracias Josefina. Bueno, gracias Josefina a vos, a Guadalupe, a todo el equipo del departamento, que la verdad que hicieron todas las regestiones para que hoy yo y bueno, el resto de los compañeros que nos encontramos en esta situación ahí atrapados entre la presencialidad y la virtualidad podamos estar defendiendo las tesis. Y gracias también a Ivana y a Dolores por aceptar ser las juradas de este trabajo y por leerme y también porque espero como con un montón de ansias poder tener la devolución de ustedes y los aportes para seguir pensando y reflexionando sobre los temas que ya venía trabajando. Y bueno, a Seba por toda la compañía de estos casi 7 años que creo que duró el proceso de escritura, obviamente con momentos de mayor productividad que otras, pero bueno, en ir conjugando la vida laboral, la vida y esta investigación y la verdad que estoy recontra contenta de poder hoy estar dando el cierre a esta etapa. Antes de compartir la presentación, les quería contar que la presentación la hice usando algunas imágenes que me pareció re lindo poder traerlas, que son fotografías de técnica estenopeica, que es un producto también de los talleres que hicimos con la organización Rancho Aparte el año 2015 en el taller en la unidad 46 del penal. Eh, Nada, son fotografías que un poco ilustran también todos los procesos creativos, más allá del proceso creativo que yo miro en el taller textil, y me parecía que simbólicamente era lindo hacer la presentación con ella. Así que voy a compartir pantalla. En eso. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Perfecto. oye, ahí. Es la primera vez que uso esta plataforma. Bueno, mi tesis se llama Producir objetos y producirse a sí mismos, la producción de valor en un emprendimiento textil de una prisión bonaerense. Es una tesis que recoge las reflexiones y la observación de un trabajo de campo que realicé en la unidad 46 del penal de San Martín, José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, entre principios del año 2015. En este trabajo reflexiono sobre los modos en que un grupo de presos y presas convierte en un espacio vacante de una prisión bonaerense de la Unidad 46 en un espacio productivo laboral del rubro textil, y pongo el foco en observar e intentar develar cuáles son los sentidos que estas personas asocian a su productividad en términos de las transformaciones del espacio-tiempo, de las transformaciones y creaciones de objetos, y también de la transformación de ellos mismos y sus relaciones. Cabe destacar que hay algo que sucedió en todo mi camino de investigación, que fue un cruce entre tal vez lo que llamo lo urgente y lo importante. Lo urgente en términos del contexto en el que yo estaba realizando la investigación, que tenía que ver con poder atender a necesidades y demandas que tenían más que ver con los temas de violación sistemática de derechos humanos, a trabajar en un espacio de mucha vulneración social. Entonces, permanentemente mi intención y mi atención estaba puesta también en foco de ayudar o intentar colaborar con otros problemas no sé, de temas tal vez más relacionados a ayudar a escribir o presentar alguna habeas corpus colectivo, acompañar algún proceso de denuncia o escribir notas para que las personas que estaban detenidas tuviesen algo de puntaje en su mejoría de la conducta para presentar algún juez. Entonces estaba teñido de eso, que era lo que yo llamo lo urgente, en ese debate también con lo importante, que era lo que para mí tenía que ver con los objetivos de mi investigación, que era intentar estudiar o mirar cómo las propias personas detenidas podían construirse como sujetos creativos y cómo ellos podían además vivir y explicar sus propias prácticas económicas intramuros. Me parecía importante y me parecía relevante en términos de aporte también a las investigaciones antropológicas, porque era un lugar de bastante vacancia, sobre todo en las prisiones bonaerenses y sobre todo en términos del trabajo de campo. Así que eso como inicio. Eh, yo para empezar a estudiar, o tal vez para ir en paralelo investigando este emprendimiento productivo,
la verdad que tuve que ir tomando definiciones de cómo yo iba a entender el contexto general que tenía que ver con la cárcel, ¿no? Con la prisión en sí misma como concepto y también como experiencia institucional. Eh, la verdad que eso lo fui construyendo no solo en los 2 años que duró esta etnografía, sino en casi 6 años en los que yo fui semanalmente a este penal en carácter de coordinadora de las actividades de Rancho Aparte, y también en paralelo trabajando, laburando en organizaciones, en organismos municipales, en las villas. Entonces fui cruzando mucho la cárcel como espacio social con otros espacios, como por ejemplo los espacios de sectores más vulnerabilizados, y haciendo permanentemente este cruce. Eso me llevó a definir y a entender algo que hasta el día de hoy lo sostengo, que tiene que ver con pensar la cárcel como margen, eh, como un espacio situado, hiperconectado con el afuera, o sea, como muestra esta imagen, que a propósito no es solamente una imagen, sino que es un collage de imágenes. Lo que pensé siempre como la cárcel tenía que ver con un espacio socialmente conectado, con un espacio donde solo existían los proyectos individuales y grupales por la permanencia y la entrada y la salida de organizaciones sociales, de las familias y las visitas. Entonces pensarla como espacio hiperconectado y situado, alejándome de las nociones que han definido a la cárcel como institución total, o alguna literatura que un poco la exotiza o la pone en el plano de estudiar las subculturas carcelarias o las subculturas delictivas. Para mí la intención siempre fue verla como un espacio de conexión y porosidad con la vida que sucede afuera de la cárcel. Eh, También, bueno, situar este penal específicamente, que es la Unidad 46, que está en el Complejo Penitenciario Norte, junto con la Unidad 47 y 48, y con la Alcaidía de San Martín, situarla en el espacio geográfico de que todo este complejo se constituye como el patio trasero de muchas villas, de la Cárcova, La Esperanza, Villa Hidalgo. Son villas bastante marginales en esta zona y que comparten el terreno con el penal. Es como si fuese como casi un destino obligado mirar hacia ahí, ¿no? Aparte, la cárcel está construida sobre los terrenos del basural, del basural más grande de la provincia de Buenos Aires, que es el SEAMSE. Eh, Esto no solo en términos de ubicarla geográficamente, sino también de entender que el agua que se toma en el penal es agua que está contaminada, porque es agua de las napas del basural, que el aire que se respira siempre, pero siempre, y es algo que repongo en la etnografía, también en el relato, tiene un olor ácido. O sea, eso se respira, eso respiran todos los días las personas que están detenidas. Y también hay un humo negro que envuelve el penal todos los días, producto de la quema de cables que hacen los llamados cirujas, que son cientos de personas, niños, adultos, que entran con sus carros, con sus bicis, caminando a la montaña de basura del SEAMSE a recuperar, sea para comer, para comercializar, o para estos cables que queman y que producen este humo. Eh, Así como estoy pensando este espacio situado y conectado, también como un espacio donde no solo se reproducen las condiciones de desigualdad que se dan afuera de la cárcel, sino que se exacerban y se ven como en límites mucho mayores. También estoy pensando que las relaciones de los detenidos y el vínculo que hay, o las definiciones que hay hacia la política y hacia el Estado, también tienen que ver con esta flexibilidad y esta cuestión como vívida, ¿no? Estoy pensando en las concepciones de cómo mis interlocutores referenciaban al Estado, pensando siempre en personas que son un funcionario municipal que aparece en una recorrida tal vez a prometer algo que no se cumple, una promesa de una campaña de vacunación que tampoco se cumple, no llega para todos. Entonces siempre está esta incertidumbre y como el vaso medio vacío de la presencia del Estado y de este descreimiento también de la política ahí adentro, desde el momento cero, desde el momento que una persona llega a la situación de detención. Sabemos que por ley, digamos, solamente se le priva o se le privaría del derecho a la libertad ambulatoria, pero se están vulnerando una serie de derechos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la salud, a la educación, a la comunicación, y bueno, derechos básicos cívicos como puede ser el ejercicio del voto, por ejemplo. Entonces, toda esta mirada que tal vez yo traía al principio, de pensar en que al ser una cárcel como un espacio de mucha homogeneidad, tipo la ley tenía un peso muy riguroso, la verdad que fui descubriendo que tenía
una característica mucho más de proceso y de flexibilidad que de bloque homogéneo, ¿sí? En ese sentido también rescato que son las propias personas detenidas por las organizaciones que militamos contextos de encierro, con las organizaciones de liberados, quienes también íbamos como poniendo en agenda muchos temas, en agenda legislativa, en agenda del Ejecutivo y en agenda de la propia administración del servicio penitenciario, algunos temas que podían ir como permeando en políticas públicas o transformaciones que mejoraran las condiciones de vida de las personas que estaban en el encierro. Bueno, un poco habiendo repasado de esta manera en cómo estoy mirando la institución cárcel, voy a entrar algunos minutos a repasar lo que fue para mí mi proceso más particular de hacer etnografía en este lugar. Bueno, titulo esta filmina Sostener la mirada, un poco para contarles los desafíos y posibilidades que me abrió el abordaje etnográfico. Como les contaba, realicé trabajo de campo en la Unidad 46, en un emprendimiento textil llamado Abuela Valentina, en honor a la señora que es la fundadora, la que tiene las ideas primeras de hacer un emprendimiento de este tipo en el penal. Realicé el trabajo de campo entre marzo de 2013 y principios también de 2015. Y este trabajo de campo, este proceso de sostener la mirada, lo llamo así porque tuvo como tal vez como tres aristas, que una fue esto de a pesar de lo urgente o conviviendo con lo urgente, poder sostener la mirada en aquello que yo llamé importante, lo que tenía que ver con mis preguntas de investigación. También sostuve la mirada en términos de no claudicar con la poca disposición de acompañamiento que había por parte de las, no de las autoridades mayores quizás, pero sí de los mandos jerárquicos medios del penal, que la verdad hacían muy difícil mi ingreso a la institución, ponían muchas trabas de carácter súper arbitrario, que hacían que yo viajara la hora y media, 2 horas que tenía que para llegar hasta hacer campo y a veces devolverme porque arbitrariamente ese día no bajaron a las chicas del pabellón. O sea, nunca fue un vínculo fácil y por eso ese ejercicio también fue un desafío, como de mantenerme firme en que yo quería hacer investigación ahí. Y en tercer lugar, también sostener la mirada que implicaba construir confianza, ¿no? Creo que debe ser algo que nos pasa a todos quienes realizamos algún ejercicio etnográfico, o tal vez como el miedo máximo de las y los antropólogos de poder ser catalogados como espías o en este caso como buchones, o peor aún, como yo el cuidado que tenía que tener de no presentarme como investigadora en un contexto donde la palabra investigación estaba cargada simbólicamente de otro contenido, ¿no? Entonces la importancia, rescatar eso, la importancia de construir lazos de confianza y sostenerlos en el tiempo para poder llevar a cabo este trabajo. Para mí el trabajo de escritura de la tesis, tal vez como para todos, es un trabajo en solitario, pero el trabajo de investigación y de reflexión, un trabajo que lo hice necesariamente en retroalimentación con otras personas y organizaciones, eh, lo que llamo pensar y pisar la cárcel, ¿no? Como un proceso también dialéctico donde necesitaba estar en el territorio para poder después como volver a reflexionar y con esa reflexión volver al territorio y también realizar reflexión permanente en el lugar de trabajo, ¿no? Esto fue posibilitado por distintas personas y organizaciones. Bueno, Rancho Aparte, la agrupación social que formamos, que fui parte fundadora en 2011 y que luego durante 6 años estuve también en la parte de la coordinación de sus actividades. Fue un espacio súper importante, no solo de aprendizaje para mí y de poder compartir experiencias con mis compañeras y compañeros, sino también un espacio del anclaje territorial que fue lo que me permitió desarrollar confianza con mis interlocutores. Yo realmente creo que hubiese sido muy difícil, si no imposible, haber desarrollado la intimidad con la que puedo hacer el trabajo de campo si no hubiese sido parte de la organización previamente. Después, por otra parte, los seminarios cursados de la carrera, bueno, la carrera en general, pero hubo seminarios específicos que ayudaron a esta reflexión, eh, más en términos teóricos y de cómo yo me posicionaba también para realizar esta investigación. Principalmente, bueno, un seminario que cursé con Seba Carenzo, un seminario lectivo, en el que conocí la literatura que hoy fue como el principal alimento de esta tesis, y también el seminario anual de tesis de María Inés Fernández Álvarez y su equipo de trabajo, que me permitió también como consolidar lo que es
las preguntas y la metodología y la columna vertebral de lo que hoy también es este trabajo, ¿no? Después hubo otros espacios organizativos que, institucionales o más del espacio militante, que fueron de gran aporte. Bueno, rescato acá solo algunos, otros están descritos con mayor detalle en el trabajo. La red de cooperativas de liberados y organizaciones en contextos de encierro, que creamos y sostuvimos con otras organizaciones durante años en la Mutual Sentimiento. La verdad que fue un espacio muy rico como los primeros cimientos de encuentro entre organizaciones que estábamos pensando la productividad, el trabajo en las cárceles, los temas de reinserción laboral, y que fueron también como el germen de lo que hoy se configura como espacios de ramas deliberados en organizaciones políticas y territoriales más grandes como el MT o la CETEP, ¿no? Eso como para pensar en la importancia que tuvo esta red de cooperativas en ese momento. También, bueno, de gran importancia es todo el trabajo de extensión de filosofía y letras de la UBA, que yo, si bien no la conocía a Ivana, la verdad tenía como, ¿sabe? El taller textil dependió bastante del apoyo de lo que era el equipo de economía popular y territorio del SIDAC, quienes nos acompañaron poniéndonos en contacto primero con muchas organizaciones que tal vez no compartíamos territorio, pero sí compartíamos prácticas de acción con organizaciones de la Mesa del Sur, y permitiéndonos que el taller textil tuviera espacios no solo de visibilización, sino también de exhibición y comercialización de sus productos en lo que fue la feria de Filo durante bastantes meses o años, y también poniéndonos en contacto con las otras organizaciones para poder tener un puesto estable también en la feria del productor al consumidor en la Facultad de Agronomía también de la UBA, que fueron espacios que permitieron comercializar los productos del taller textil, pero también visibilizar el proyecto, y la verdad que eso fue inmensamente valioso, en tanto llegó ese proyecto a otros ámbitos que no tenían que ver con la militancia en cárceles específicamente. Después también fue de gran alimento para esta tesis la mesa territorial de San Martín, que era una mesa de organizaciones de base, y una mesa donde también participaba con gran fuerza la extensión universitaria de la UNSAM, donde también pensamos la práctica de educación, sobre todo más territorializada, con bastante inserción de trabajo en el penal y también en el SEAMSE, y bueno, otros espacios académicos en los cuales tuve la oportunidad de presentar ponencias de manera individual y también colectiva, que fueron un poco como las primeras reflexiones que tuve para llegar hoy a construir este trabajo de campo. Bueno, explico un poquito la foto que usé para esta filmina, esta foto en la que sostengo la mirada, en la que sostenemos la mirada con Nacho, que era un participante de los talleres de Rancho Aparte. La verdad que hicimos el ejercicio primero de decir, bueno, tomémonos una foto mirándonos a los ojos. La verdad que el día estaba súper nublado y el cálculo matemático que hay que hacer para tomar la foto tiene que ver con la luz que va a entrar para grabar la imagen en el papel, y requirió un ejercicio casi de entre 5 y 7 minutos tomar la foto. La verdad que mirarnos de ese tiempo a los ojos, lo traigo acá porque quedó grabado en esa fotografía, pero a la vez creo que es una metáfora un poco que es como la postura también más política que tomé al estudiar la cárcel desde un lugar de poder yo poner la mirada en los puntos que quería observar, pero también de poder posibilitar mirar humanidad, donde generalmente no se mira la humanidad, poder salir de los roles que nos diferenciaban con las personas que eran mis interlocutores y mirarnos desde otro lugar. Y bueno, el ejercicio de levantar la vista y sostener la mirada también me parecía que era un acto como de resistencia política en un contexto como este. Bueno, este ejercicio del sostén de la mirada también se daba en paralelo de otro ejercicio etnográfico, que era el de flexibilizar la mirada, ¿no? Entonces, siempre entendí que la etnografía me permitía tomar una metodología y un enfoque dinámico. En ese sentido, creo que todas mis primeras preguntas de investigación, mis primeros cuestionamientos se fueron transformando, eh, no sé si todos, o al menos la gran mayoría, retomo acá cuatro que creo que son como los fundantes tal vez. Yo en un principio tenía mucho interés como personal y también por mi militancia y por la conformación de espacios de participación, como dije, en la red de cooperativas de liberados, de poder acompañar a este taller textil en un proceso de cooperativización, poder llevarlo al ámbito de las discusiones propias de la economía popular, de la economía social y solidaria. Era algo que a mí me parecía interesante como un interés personal.
De hecho, hice bastantes intentos, bueno, fueron compañeros de la red de cooperativas al taller textil a contar sus experiencias de trabajo cooperativo. Llevé manuales que nos permitían hacer ejercicios para poder construir un precio justo, para poder pensar cuáles eran los lugares donde queríamos comercializar y cuáles los que no, para poder pensar en la propiedad colectiva de los pocos medios de producción que había en el taller. La verdad que esto en un momento como que tuve que hacer la autocrítica o el parate, de pensar que tenía más que ver con mis necesidades y con mis intenciones políticas y personales, y no tanto con lo que necesitaban en ese momento mis interlocutores, quienes estaban llevando a cabo un proyecto que no estaba pensado como un proyecto político orgánico, estaba más, ni cooperativo, estaba más pensado como ellos, en un primer lugar, como un espacio de desengome. El engome se le llama en el penal al momento de estar adentro de la celda, a las horas de estar en el encierro. Entonces el taller constituía también una posibilidad de desengomarse, de salir de ese espacio, y en mis comienzos de la investigación vi más esa necesidad en ellos que la necesidad de construirse como sujetos de acción política y de construir un espacio desde la economía popular y social en sí mismo, ¿no? Después otro gran cambio y gran transformación que ahí sí me acompañó mucho Seba y también bueno, los seminarios de la carrera, es que yo al principio, si bien tenía una postura crítica hacia las economías ortodoxas o hacia la economía más formalista, había algo quizás como más inconsciente en mí de querer ver cuáles eran las razones por las que estas personas se involucraban tanto en un emprendimiento productivo que no les reportaba un ingreso de dinero. Entonces tal vez tenía metida esta idea más de la racionalidad de un sujeto maximizador y la fui abandonando un poco para dejar de pensar en términos de las estrategias, de las razones de por qué hacían, y poniendo un poco más el foco en la observación de las prácticas y las acciones. O sea, fue como un corrimiento de cambiar la pregunta del por qué hacia el cómo. Eso marca como un gran cambio en mi trabajo también. Después, algo lo adelanté antes, que tenía que ver con cómo era pensado tal vez la diferencia entre lo legal o ilegal dentro del penal. Yo en un momento tal vez tenía una intención más quizás ligada a la denuncia, de decir, bueno, yo entro a este penal y me doy cuenta que no se cumple a veces cosas que son legales. Bueno, fui abandonando eso porque también no era la intención porque mis interlocutores tampoco me mostraban que ellos estaban preocupados por esa distinción legal y ilegal. Entonces fui más entendiendo que lo que a ellos les preocupaba era eso, buscar las maneras de curtirse ahí adentro, ¿no? De poder sobrevivir en la condición del encierro. Y finalmente, bueno, esta idea también de empezar a transformar esta visión que yo tenía de la cárcel en un principio, como tal vez desde un prejuicio, de pensarla como un espacio más orgánicamente instituido desde las lógicas de la homogenización social, a pensar también o a poder empezar a poner la mirada en esos intersticios que tenían más que ver con la acción viva y creativa. Bien. En ese sentido, yo creo que ahí se empieza a fundar lo que es un poco las hipótesis principales que yo trabajo en la tesis, que tiene que ver con empezar a ver acción viva y movimiento, ahí donde solo en un principio se veía detención y quietud, ¿no? Eh, bueno, esta hipótesis que tiene que ver con el paso de que estos sujetos estén detenidos a convertirse en sujetos de acción creativa es un poco algo que elaboro a partir de lo que decía antes, de ponerme a observar las prácticas y las acciones. Yo cuando observo estas prácticas de cómo estas personas salían a trabajar, cómo producían, cómo se las arreglaban para conseguir los materiales, todo eso me hizo como a mí ordenarme pensando en las categorías analíticas de acciones vivas y acciones normadas, que quizás son categorías que yo me las inventé porque me ayudaban a mí a organizar el registro y a organizar mi reflexión, pero que resultaron después bastante, como que tomaron fuerza cuando las fui también viendo y comparando con categorías muy similares que armaron investigadores que también habían estado detenidos. Un poco lo traigo en la tesis. Yo al final de este proceso voy a un congreso en el que me encuentro con un estudiante avanzado del CUSAM, que es la Universidad de la UNSAM en la Unidad 48, con reflexiones similares que tenían que ver con lo que ellos llamaban acciones, la acción más normada y la acción también autogestiva, a la que ahora voy a explicar por qué yo no la llamé autogestiva, pero
Pero bueno, esta manera de mirar la acción productiva y laboral dentro de la cárcel la separé en acciones normadas, que son aquellas que tienen un anclaje institucional más fuerte, aquellas que sí tenían la autorización y la planificación del servicio penitenciario, a veces solo del servicio o a veces en convenios con universidades, iglesias, ONGs, con sindicatos para formación. O sea, tenían un anclaje institucional marcado, ¿sí? En la cual ciertamente había agencia de los sujetos, pero estaba más limitada. Después había otras acciones, que son las que me interesó poner el foco, que eran acciones donde los sujetos eran quienes las impulsaban, las personas que estaban presas eran quienes impulsaban estas acciones, a quienes se les ocurrían, quienes hacían notas para presentarle y pedir autorización. Si bien estas acciones vivas estaban subsumidas obviamente a las lógicas principales de la acción normada y del margen institucional de la cárcel, eran acciones que tenían otras características, donde había otro empuje también de las personas y de sus familias. No las llamo acciones o trabajo autogestivo, justamente porque no es tan autogestivo, sino que depende siempre del cruce con ese afuera, con esas organizaciones que ayudan y traen materiales, con esas familias que sacan los productos para venderlos. Esa es la razón como de las denominaciones. Eh, Habían bastantes acciones vivas, yo observé el taller textil Abuela Valentina, no fue una decisión arbitraria, fue una decisión que tuvo que ver con la durabilidad de este proyecto. Acá me detengo un poco a reflexionar sobre eso. El taller textil, si bien yo mi investigación la realicé en 2 años, tenía unos meses previos de existencia y aparte venía recogiendo otras experiencias de producción textil dentro de esa misma cárcel. Entonces, pensar un emprendimiento, un proyecto que se sostuvo por más de 2 años en un contexto como es el contexto carcelario, la verdad que era valioso en sí mismo. Hay algo que creo que yo fui aprendiéndolo y tal vez lo observé desde el minuto uno que fui a un penal y que lo he compartido con bastantes compañeros, inclusive con familiares y con las personas que están detenidas, que tiene que ver con la lógica de la incertidumbre, que es como lo que domina un poco todas las relaciones adentro del taller, del penal. Por una parte, creo que la parte más liviana o privilegiada la teníamos quienes como yo veníamos desde la calle, como era la categoría nativa de las personas que veníamos de afuera, pero que no éramos visita. Yo venía de la calle y la verdad que sufría un montón esta incertidumbre de lo que les contaba, de querer ir a hacer la actividad o querer ir a hacer una entrevista y no poder, o que un día me dejen entrar al grabador y al otro día no, o que un día me dejen entrar fruta para compartir ese día en el taller y otro día no la pueda entrar. Desde ese lugar de nunca poder saber con qué te vas a encontrar, también lo vivían las familias de un lugar bastante más grave, que viajaban muchísimo para ir a ver a sus familiares y a veces sin aviso previo estaban sancionados y no les dejaban entrar a la visita o no les dejaban entrar lo que traían también para comer y compartir con sus presos. O sea, esa lógica de la incertidumbre existía de quienes veníamos de afuera, ya sea como visitas o gente de la calle, y también existía, y con mayor gravedad aún, para las personas que estaban padeciendo la privación de libertad. La incertidumbre tenía que ver primero con algo muy claro y muy fuerte que tiene que ver con el conocimiento que ellos tenían sobre sus propias causas penales. Gran parte de ellos, si no la mayoría, eran muy jóvenes y no tenían herramientas, ni contacto tampoco, ni maneras de contactarse con sus defensoras o defensores oficiales. O sea, no sabían el estado de sus causas, eso por una parte. Y por otra parte, la incertidumbre más diaria que sí permeaba en la construcción inclusive de las subjetividades, que era el miedo permanente a ser trasladados sin previo aviso. Los traslados ocurrían principalmente de noche, está bien que había una orden judicial atrás, pero no se explicaba ni a ellos ni a sus familias dónde iban a ser trasladados. Era un proceso muy angustiante. Muchos de ellos tenían la suerte de llegar al otro día al penal donde habían sido trasladados, pero la verdad que la mayoría estaban dentro del camión de traslado sin poder ni alimentarse ni ir al baño por días, incluso por semanas. Entonces, en esa lógica general de incertidumbre es que yo miro un taller, un espacio físico y una cotidianidad que la verdad que se sostenga durante más de 2 años, eso, lo que decía, tiene un valor en sí mismo, más allá de después cómo yo lo fui estudiando y lo que fui mirando en ese taller textil, ese espacio era un espacio de acción viva que valía la pena mirar. El taller textil, como dije anteriormente, fue un espacio de diferenciación respecto a otros espacios en la cárcel. Yo miré específicamente o me detuve
en la observación de los circuitos de producción y de comercialización, y esos circuitos siempre mirándolos a la luz del contacto que tenían con las familias, con las organizaciones, con quienes veníamos de afuera. También puse la mirada en los vínculos y afectos que se lograban ahí dentro. La verdad que era un espacio distinto, es un espacio donde, si bien existían miles de conflictos al interior, siempre fueron resueltos en términos del uso de la palabra, algo que no sucedía siempre en todos los espacios de la cárcel, y también que había una suerte de cuidado interno de que por más que había grietas y problemas al interior del taller textil, siempre se mostraba hacia afuera, o se intentaba mostrar más o menos de una manera homogénea o sólida para con las autoridades, ¿no? Después puse también el foco en entender las trayectorias de vida, pensando que principalmente esto, que yo cuando estudié la acción viva del taller textil, no lo estaba estudiando como una acción más, estaba pensándolo como una acción resultante de vínculos entre personas de carne y hueso, con nombre y apellido. Entonces, estudiar esas trayectorias de vida me permitió comprender eh, eh, qué herramientas fueron necesarias para construir ese espacio y para sostenerlo, desde las experticias técnicas hasta la experiencia organizativa previa, hasta los espacios de socialización en otros espacios de encierro como institutos de menores. Entonces, comprender las trayectorias de vida como condición de posibilidad para la existencia y el sostenimiento del taller textil. Y por último, lo que tiene que ver con las diferenciaciones y desigualdades de género, bueno, era visible que había una diferenciación de tareas al interior del penal. Quienes tenían el conocimiento del taller, quienes tenían el conocimiento técnico eran las mujeres, eran ellas las que sabían de moldería, las que sabían coser, las que sabían arreglar una máquina, pero fueron ellos quienes tenían el más aceitado, quizás, o más aprendido, todo lo que tenía que ver con la gestión en el terreno más de lo público, ¿no? Eran ellos quienes escribieron la nota para pedir autorización del penal, eran los que pedían los cambios de horarios para el ingreso y egreso de las actividades. Entonces, existía ahí una diferenciación de esas tareas que, bueno, estaba también alimentada por las desigualdades que existían en términos de género al interior del penal. Esto básicamente pensando que si bien tanto para las mujeres como para los varones el penal era un espacio de libertad, un espacio de desengome, era referenciado como un lugar que los construía a ellos, a diferencia de otros presos, para los varones no era necesario en términos económicos netamente de conseguir insumos básicos para su vida, y para las mujeres sí. Las mujeres que trabajaban en este taller de textil eran lo que se conoce como parias, eran mujeres que no recibían visita, entonces vestirse, comprar zapatos, comprar insumos básicos para toallas íntimas, desodorante, sí lo hacían por la plata que les entraba o por intercambios que les entraban por el trabajo en este taller. Entonces había una diferenciación clara en eso, y bueno, ahí se puede ver eso no solo en mi investigación, sino basta compararse frente a una fila de una cárcel donde realmente la fila de las visitas de los varones son filas donde están los familiares, amigos, los hijos, y en las filas de las mujeres en realidad son mucho más cortitas, tienen muy pocas visitas, es muy raro que los maridos o los exmaridos o los novios sigan yendo a visitar a las mujeres, es muy raro que les lleven a sus hijos, o sea, existe lo que algunos autores denominan una doble condena a las mujeres presas. Y en este sentido también es relacional con lo que sucede afuera, ¿no? La cárcel un poco extrapola y redobla, digamos, toda la desigualdad que existe en términos de género en la calle. Adentro se ve súper intensificada en ejemplos como este. Eh, bueno, un poco recorriendo estas distintas sentidos que las personas asociaban a su participación en el taller textil, es lo que me permitió ir elaborando tal vez como los resultados o el diálogo con el marco teórico que elaboro en el trabajo, que tiene que ver con esta idea de la producción social del valor y de la producción de un espacio-tiempo intersubjetivo. ¿Sí? Lo que yo fui creando fue, ahora sí estoy acercándome al final porque no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, lo que fui haciendo fue un cruce, ¿sí?, entre alguna literatura, específicamente literatura sobre el valor, y la observación de las acciones que les fui contando, que me permitieron armar o ir armando un modelo de análisis eh, específico en el que fui mirando objetos, sujetos, relaciones, espacios y tiempos. Eh, bueno, la literatura que más me acompañó en lo que fue el marco teórico tuvo que ver con bueno, las lecturas de David Graeber, de Nancy Moon,
sobre todo en lo que tiene que ver con teorías del valor. Cuando pensé en los objetos, bueno, leía a Arjuna Padurai también para entender la vida social de las cosas, en términos también de entender la deuda desde un costado positivo. Me sirvieron mucho los aportes de Emilia Ferraro y su análisis sobre la deuda en los Andes centrales, y también, por último, el aporte de Viviana Selicer, también para ayudarme a pensar la economía en vínculo, imbricada con otras esferas de lo social, ¿sí? Porosa en ese sentido. Eh, bueno, para repasar este modelo de análisis que fui armando, lo hice a través de la observación, primero de esto del valor social superador de lo económico, ¿no? Como pensar en un valor más allá del valor específicamente que tenía que ver con el ingreso monetario al penal. Después también pensé en términos del espacio, de la transformación de ese espacio, que tenía que ver con un espacio de desengome, de libertad. Se puede ver en la foto que realmente el taller textil, por más precario, chiquito que era un espacio diferente. ¿No? O sea, hay gente que me acompañó a alguna visita esporádica y realmente sintió la diferencia entre entrar por esa puerta y salir de esa puerta, ¿no? De hecho, en la tesis retomo, y por ahí para compartirlo, refrescarlo ahora, una definición que me da uno de mis principales interlocutores cuando me muestra el taller y me dice, esto no era así antes, esto era cárcel pura. Entonces este taller textil representa también la impureza en la cárcel, y eso está bueno para ponerlo en términos de contraste, ¿no? Eh, Después me detengo un poquito en términos del análisis de los objetos. Bueno, los objetos no fueron nunca objetos en sí mismos, los objetos condensaron el valor del proceso creativo que había atrás de ellos, fueron signos icónicos, como dice Nancy Moon, fueron signos icónicos de una totalidad más amplia, condensaron esa importancia y ese valor con el que fueron hechos. Los objetos representaron también como una suerte de tradición, de hecho así lo define alguna de las compañeras, en la cual más allá de que cambiaban mis referentes en el espacio, que iban cambiando los trabajadores del taller textil, siempre produjeron objetos similares. Hubo como un continuum de perritos y gatitos de peluche y unos almohadones de corazón con un volado, y ellos no sabían bien por qué lo seguían haciendo, pero explicaban que lo hacían porque eso se viene haciendo desde antes. Entonces el objeto también les permitía a mis interlocutores en ese contexto historizar sus prácticas, mirar hacia atrás y entender que lo que estaban haciendo ahora era parte de un proyecto que es un proyecto colectivo y sostenido en el tiempo. Y también les permitía a esos objetos potenciar hacia el futuro, salir del penal mediante ellos. Cuando nosotros sacábamos las bolsas con los peluches para una feria, por ejemplo, eso no solo implicaba que a ellos les volvía tal vez algo de dinero o material de intercambio, sino también comentarios, felicitaciones, invitaciones a participar de otros espacios exponiendo o contando su proyecto, ya sea a través de la voz de otros que podíamos salir del penal, o a través de los objetos mismos que contaban esa historia. En ese sentido, el objeto también se ubicó situacionalmente. Estos mismos gatitos y peluches, en algunos casos eran regalos, como por ejemplo cuando se hacían grandes producciones para el Día del Niño, que era un evento muy importante en la cárcel, eran siempre pensados como regalos, pero el mismo peluche se le podía regalar a algún funcionario judicial que andaba haciendo alguna recorrida o una visita, y eso sí tenía carácter más de don, en términos de que podía ser un intercambio en apariencia desinteresado, pero esperaba una retribución de otro tipo. También estos objetos tenían la capacidad de ser objetos mercantiles que podían ser vendidos en distintos espacios de comercialización, y también estos objetos podían ser, yo los pude identificar como objetos que permitían pagar esa deuda social que ellos aludían tener, ¿no? En ese término de pensar la deuda en el sentido positivo, como el objeto como medio de pago de una deuda social con la sociedad en general y con sus familias por el abandono que muchos de ellos sentían como una culpa muy grande. Eh, en ese sentido también el taller textil no solo permitió la creación de valor mediante objetos, sino también la producción de sí mismos y de las relaciones sociales. Se crearon nuevas relaciones sociales en términos individuales, pero también colectivos. El taller permitió la construcción de un espacio de lo que llama Moon fama relacional, o lo que explica Greber como el valor en tanto comparación con una audiencia real o imaginaria, ¿no? Había una identificación de ser parte de un grupo que tenía distintos nombres. Era el grupo que no estaba drogándose en la celda, era el grupo que estaba haciendo las cosas bien,
eran aquellos que eran trabajadores, eran aquellos que yo llamé sujetos de acción creativa, pero no eran el resto, eran un espacio diferenciado y un grupo de personas diferenciadas. Nancy Moon define el valor como un parámetro que permite la potencialidad de las acciones. Una acción va a ser más valiosa o menos valiosa dependiendo cuánto logra expandir el espacio-tiempo y cuánto logra fortalecer las relaciones entre las personas. Y para mí, en ese sentido, después de haber observado las prácticas de acción en el penal durante estos 2 años, pude concluir que lo que ahí sucedía sí era un espacio de producción social de valor, que sí se estaban expandiendo los espacio-tiempos de mis interlocutores, que sí estaban potencializando sus acciones, que sí estaban configurando relaciones sociales mucho más profundas y configurando también un espacio-tiempo que salía del espacio-tiempo cárcel-condena para convertirse en lo que llamo un espacio-tiempo calle-libertad. En ese sentido, estas reflexiones estuvieron más orientadas a poder ver ese espacio creativo aún en un espacio que siempre es definido desde la quietud, la rigidez y la detención, poder salir de las miradas más exotizantes sobre la cárcel y las personas que ahí están detenidas y poder ver otras posibilidades que estas personas elaboran también a nivel individual y colectivo en este contexto. A mí me hubiese gustado mucho seguir investigando cosas que me quedaron pendientes de este taller textil. La verdad que el proceso de corte de mi trabajo de campo fue como bastante de un día para otro, cuando en el verano de 2015, un poco, bueno, o totalmente también en relación con lo que fueron los cambios de gobernantes a nivel municipal, o sea, provincial y nacional, la verdad que se puso muy difícil la entrada al penal, en distintos términos. Primero, el taller textil dejó de funcionar, la unidad 46 dejó de ser una unidad mixta y trasladaron a todas las mujeres, o sea, este taller se cerró y yo no tuve más posibilidad de acceso al espacio en sí mismo. Intenté poder seguir la investigación en conversaciones o con mis interlocutores, principalmente con los varones dentro de otros espacios, pero la verdad se hizo muy difícil. En 2015 se dictó la emergencia penitenciaria, entonces empezó a haber un montón de cambios al interior de la cárcel provincial. Eh, no me pasó solo a mí como en términos de mi investigación, sino también con la organización Rancho Aparte y con la mayoría de las organizaciones que trabajábamos en cárceles provinciales dentro de la red de cooperativas de liberados y organizaciones en contextos de encierro. Se nos dificultó mucho el acceso, dejamos de disponer de los espacios que habíamos dispuesto durante años para trabajar, dejamos de tener contacto con los referentes de las actividades porque fueron estratégicamente trasladados, o sea, todo lo que era más el sostén de red política dentro del penal empezó a desaparecer, y de pronto nos vimos envueltos haciendo actividades dentro de una celda sin tener ninguna referencia de nadie que un poco contuviera en caso que pasara algo. Entonces, realmente un debilitamiento externo a este trabajo, a este deseo de seguir investigando, ¿no? Pero bueno, me quedan pendientes como nuevas líneas para otros abordajes que tiene que ver como pensar también en los presos y en los liberados como sujetos políticos, poder seguir profundizando, creo que en algo urgente también en la actualidad en los estudios de la cárcel con perspectiva de género. Hay algo que trabajé en este trabajo, pero que en esta tesis, pero me parece súper cautivante, que es el estudio de la medida subjetiva del tiempo en la prisión. Algo investigan en el equipo de Zaffaroni en Derecho, pero me parece que un abordaje etnográfico de esto estaría bastante interesante. Y después, bueno, algo que resultó muy urgente últimamente, que es reflexionar sobre el concepto de encierro. Un poco lo traigo en una suerte de epílogo que puse en el trabajo. Pero bueno, el concepto de encierro y de aislamiento, que creo que no lo vengo pensando solo yo, sino que lo venimos reflexionando todos en este contexto pandémico, ¿no? Eso, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación de Magdalena, entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere comenzar. No. Si quieren, ¿arranco yo, Dolores, o querías arrancar el mismo? Dale, dale, adelante. Bueno. Bueno, en primer lugar, Magdalena, te felicito, bueno, por la tesis y también por la presentación. Me parece que
digamos, desde el momento en que entregaste y terminaste la escritura, hasta ahora pasaron unos cuantos meses y creo que fue un proceso donde vos seguiste reflexionando mucho y creo que se demostró mucho en la claridad en tu exposición, digamos, ¿no? Por lo menos yo me quedo, digamos, con esta idea. Me parece que hay cuestiones en tu exposición que a mí me aclararon algunas cuestiones que forman parte, digamos, de la escritura de la tesis. Así que, bueno, subrayar ese proceso de objetivación y de reflexión sobre lo que vos misma fuiste escribiendo en esto que decías de, bueno, de que la escritura es tan solitaria, ¿no? De la tesis, a pesar de que todo el proceso de construcción, por supuesto, que es mucho más colectivo. Así que, bueno, en primer lugar, digamos, señalar eso. Después, bueno, todo me pareció, digamos, muy interesante, pero, digamos, con toda esta perspectiva en relación a, y las lecturas que traes también respecto del Estado, de los márgenes, digamos, me parece que hay, reponés, nada, una mirada muy propia también de la antropología que se fue produciendo, digamos, en los últimos años, que es muy potente y que me parece que es el aporte central también de la disciplina a cómo miran otras ciencias sociales, digamos, el Estado, la política, las instituciones, ¿no? Entonces, me parece bien importante poder siempre, digamos, reponer también esa historia y esa construcción, digamos, disciplinar. Espera un poquito que me tengo anotado algunas cosas. A mí la tesis, digamos, me sirvió mucho también para pensar algunas cuestiones y, bueno, digamos, todo esto que vos traés, ¿no? Respecto de la asociación o cómo se va anudando el valor, el espacio-tiempo. Me parece que es súper, digamos, potente esa vinculación para pensar adentro, digamos, de la cárcel. Me parece que esta distinción que haces entre acciones normadas y acciones vivas bueno, o como categoría nativa, digamos, autogestivas, ahí después si podés, no, creo que lo dijiste que lo ibas a decir y no lo terminaste diciendo, digamos, ¿por qué no elegiste hablar de actividades autogestivas y sí de acciones vivas? Si podés después decirnos un poquito sobre eso. Entonces yo me preguntaba también, mirando como mi propia práctica profesional, digamos, en la gestión de extensión en la facultad. Nosotros tenemos, digamos, un programa de extensión en cárceles que hace ya unos cuantos años que se constituye en el 2012, 2013, venimos trabajando en el CUD y en Ezeiza. Entonces, bueno, yo me preguntaba un poco respecto de alguna manera, porque las actividades de extensión también son llamadas actividades autogestivas, digamos, distinguiéndose del programa, por ejemplo, de UBA 22, ¿no? De lo que queda como más normado, establecido. Entonces, bueno, cómo esto también atraviesa las instituciones, digamos, de dentro de la cárcel, y en este caso la propia universidad. Pero también me preguntaba, digamos, hasta qué punto no hay dinámicas creativas en los dos ámbitos, ¿no? Digo, poder, y esto, digamos, como para seguir pensándolo, porque me parece que, digamos, las dinámicas creativas no son privativas de los ámbitos autogestivos, ¿no? O por lo menos, bueno, profundizar por ahí en ese punto más adelante, o a mí me llamaba la atención, digamos, respecto de mi propia planificación del año también que viene con el programa de extensión en cárceles, ¿no? Bueno, y después hay, ya cuando te metes con las cuestiones en torno al valor, digamos, me parece que hay algo
digamos, bien interesante, que lo pones en la página 122, donde vos decís, no eran los objetos los que portaban la condición de vendibles o donables, sino las relaciones tejidas con otros actores, la necesidad del momento específico y el tiempo disponible, las condiciones que marcaban el destino de lo producido. Entonces, me parece que reponer esta idea es muy importante, digamos, porque digo, avanzás en otra descosificación, ¿no? Así que bueno, quería subrayar eso. Y después, digamos, repasar también cuál es la racionalidad que hay atrás de esas relaciones. Porque, digamos, no todas las racionalidades, como vos lo dijiste, digamos, no lo decís en la tesis, pero sí lo dijiste en tu presentación, por eso hacía alusión, digamos, a mi primer señalamiento. Digo, no todas las racionalidades están enfocadas desde la maximización, ¿no? Entonces, pero eso, como dice Bourdieu, ¿sí? No quiere decir que no haya cálculo, digamos, en justamente en las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces, nada, eso, digo, para no bandearnos entre el culturalismo y el economicismo, digamos, que me parece que también es hacia dónde apunta tu tesis. Bueno, yo tenía como para comentar estas cuestiones y después sí te quería pedir, también porque me encantó la tesis, me ayuda para pensar, insisto, en todo lo que es el trabajo de extensión en cárceles. Digamos, si vos tuvieras que, en clave de planificación de políticas o de sugerencias, ¿sí? Para o actividades de extensión en las cárceles o para, no sé, todo lo que son los cursos de formación profesional, que el Ministerio de Trabajo está, digamos, en esa línea ahora de nuevo en las cárceles, y nosotros lo estamos trabajando desde el SIDAC, por ejemplo, a ver si en Devoto volvemos con alguno de los cursos, o si tuvieras que, no sé, en el Ministerio de Justicia sugerir algo a decisores de política, digamos, en función de tu trabajo. ¿Cuál pensás vos que son los aportes más sustantivos para aportar a esos compañeros antropólogos nuestros que también los tenemos, digamos, en estos espacios de trabajo? Así que bueno, y felicitaciones al director también, a Seba, que se nota atrás, digamos, la presencia tuya en todo el ordenamiento, la organización y la justificación de la tesis. Bueno, muy bien. Gracias, Ivana. ¿Respondo ahora o comento ahora o esperamos a Dolores? Como a ustedes les parezca, vos qué decís, Dolores, ¿querés vos también hacerlo? Si te parece, Magda, sí, hago los comentarios y respondes al final. Súper. Es mi primera vez, así que por eso. Ahí va. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a participar de jurado, al departamento, al director y también a la tesista. Fue un gusto enorme leer el trabajo de la tesis y por eso también quería felicitarla a Magdalena por haber hecho la investigación, haberla terminado y haber concluido la escritura del trabajo. En particular, yo conocí esta investigación en un momento muy incipiente, cuando ella cursó el seminario anual de investigación, como comentaba antes, en el que soy docente, que fue en el año 2014. Y en ese momento tuve la suerte de acompañar también el proceso de formulación del proyecto, las preguntas que se estaban empezando a plantear, sus intereses, sus lecturas, y bueno, la verdad es que me alegra enormemente que se haya traducido en esta tesis que sin duda me hizo pensar un montón. Así que antes que nada, felicitaciones. Lo que pensé un poco para organizar la intervención es que quería primero destacar 3 aspectos que me parece que son los aportes más relevantes del trabajo y después plantear algunas preguntas para abrir al diálogo y al intercambio. Muchas de las cuestiones profundizaste, digamos, en la exposición oral ahora, y también hay algunos comentarios que tienen bastante sintonía con las observaciones que hacía Ivana. Pero bueno, en primer lugar, creo que el principal aporte de la tesis radica en dar cuenta y analizar una multiplicidad, o la multiplicidad que asume la producción, el trabajo y las formas de intercambio
en contextos de encierro, analizando tanto lo que denominás acciones normadas como acciones vivas y sus contrapuntos y también similitudes en términos de lo que plantea Ivana sobre cómo mostrás la acción creativa también atravesando todos los espacios, ¿no? Aunque ponés, por supuesto, un foco particular en las acciones vivas, en lo que denominás acciones vivas, y analizás con mucho mayor detenimiento la experiencia del taller textil Abuela Valentina. Pero creo que en términos analíticos, la propuesta que recorre la tesis plantea dos énfasis que me gustaría resaltar. Primero, la recuperación del enfoque antropológico y plural sobre la economía, la producción de valor y el trabajo, que habilita a pensar más allá del economicismo o el cálculo de utilidad, y a las personas como maximizadoras, digamos. Y en ese sentido, quiero destacar particularmente la reconstrucción y la riqueza de los datos etnográficos que aportás sobre los diversos circuitos de producción, circulación de objetos y de intercambios. Pero además, desde esta perspectiva que retomás, digamos, que se distancia de las miradas más ortodoxas o, como decís, puristas de la economía, o que diferencian lo económico de aquellas relaciones consideradas estrictamente personales, afectivas o políticas, también podríamos decir, la tesis recupera de manera muy productiva otros estudios vinculados a la vida en presión, algo que trajiste también en la presentación oral, que problematizan la idea de que haya una frontera cristalizada entre el adentro y el afuera en contextos de encierro, la idea de la institución total, como vos decías, para mostrar el entramado de relaciones que permiten la existencia de estos espacios laborales o educativos, o incluso culturales, como la propia experiencia que vos misma motorizaste y participaste, ¿no? Entonces, en este sentido, la tesis muestra que estas iniciativas fueron posibles gracias a relaciones con familiares, pero también con iglesias, universidades, organizaciones, y recuperando las categorías sociales de tus interlocutores, las visitas y los de afuera, como propones en el trabajo. Y el segundo énfasis analítico, y que también tiene, digamos, una potencia política, si se quiere, radica en que, mostrando cómo se crean y sostienen estos espacios, cómo se produce valor, la tesis pone en discusión las nociones de detención, detenido, y las imágenes de pasividad o quietud que usualmente se le asocian para mostrarlos como sujetos de acción creativa, como vos decías, ¿no? Entonces mostrás cómo fueron capaces de producir este espacio, de producir objetos, relaciones y de producirse a sí mismos como personas, aún en condiciones muy adversas, algo sobre lo que la tesis se detiene muy particularmente, y también lo hiciste en la exposición oral, para dar cuenta de las difíciles condiciones que marcan la vida en el encierro, pero también mostrás de manera articulada que en el curso de esta producción los sujetos ponen en debate, quizás por momentos, el objetivo de resocialización y reinserción de la pena privativa de la libertad para construir lo que, retomando a Nancy Moon, denominás otros espacios-tiempos que habilitan experiencias de autonomía, de refugio, en cierta forma de libertad, en un contexto de opresión, de control sobre el tiempo, las rutinas, los cuerpos. Y digo quizás por momentos porque estos espacios son al mismo tiempo y de manera no contradictoria formas de refugio, pero también de hacer conducta, como bien señalas en el recorrido de la tesis. Y en este punto creo que encontré en la reflexión que propones muchos puntos de coincidencia, con también una reflexión que venimos llevando adelante quizás desde otra perspectiva en el equipo del que formo parte, y que tiene que ver con desde esta cuestión del compromiso que vos planteás y el involucramiento, cómo poder también desde la antropología plantear discusiones con miradas morales sobre ciertos colectivos o grupos sociales, que creo que es un aporte central de la disciplina también al debate público y en particular de tu trabajo y cómo lo traes, ¿no? Una segunda cuestión que también me parece muy destacable de la tesis es que, si bien te centrás en la comprensión y el análisis de dinámicas de trabajo y producción, propones una articulación con la reflexión antropológica sobre el Estado para analizar el particular contexto en el que se desarrollan las acciones de tus interlocutores, dando cuenta de las limitaciones que impone el contexto y por ende la existencia muy palpable de asimetrías de poder, sin presuponer al Estado como una entidad monolítica, algo sobre lo que ahondaste también bastante en la exposición oral, a partir de la idea de margen, que, bueno, no es como la única recuperación de esta reflexión antropológica sobre el Estado que traes, pero que sin duda permite problematizar la fijeza del Estado como garante de la ley, y en este caso tan particular del servicio penitenciario como quienes deben velar por estos objetivos de resocialización y reinserción
de estas personas, y que también te habilita a problematizar y mirar más allá de la dicotomía legal-ilegal, o correrte un poco de esa pregunta, que por ahí eso fue algo que has desarrollado menos ahora, para, bueno, pensar una imagen en tus propios términos desarticulada del Estado. Y en relación con esto, creo que la tesis hace mención a la multiplicidad de actores que, y como le dijiste también ahora, que situacionalmente pueden encarnar el Estado, ya sea en el contexto de la cárcel, como parte del servicio penitenciario, pero no solamente, también del Poder Judicial o de otras instituciones que forman parte de su universo heterogéneo. Y creo que por ahí a futuro podría ser interesante quizás volver sobre tus materiales para darle por ahí mayor densidad a partir del análisis de situaciones etnográficas de interacción en el propio contexto, o, digamos, pensando, por ejemplo, en interacciones diferenciales con agentes de diversas jerarquías según la estructura del servicio, o incluso en la reconstrucción de las trayectorias de vida, ¿no? Y del vínculo de las personas con la justicia, con la ley penal. Y en tercer lugar, una cosa que también quería poner de relieve del trabajo de Magdalena es que presenta tanto en la introducción como en todo el desarrollo de los capítulos una reflexión metodológica sistemática y muy rica en torno a las implicancias del trabajo etnográfico en estos contextos, y en particular sobre el modo en que se configuró la relación con tus interlocutores en el campo desde un hacer muy específico, anclado en un compromiso sostenido con estas personas y con las iniciativas que acompañaste, y cómo eso habilitó la posibilidad de que tus relaciones también se transformen para conocer sus vidas y su mundo desde otro lugar, ¿no? Esta es una reflexión metodológica que coloca, digamos, aclaraciones muy necesarias en torno al recorte de la investigación, a las particularidades y complejidades del contexto en la que se desarrolló, y a las posibilidades o no, o a la voluntad o no, digamos, de acceder a determinados ámbitos, o la voluntad más bien de indagar sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo la cuestión de los circuitos ilegales, ¿no? Y una cuestión que me pareció muy interesante, que se destaca en esta reflexión metodológica y que también me parece productiva para seguir pensando, es el modo en que la incertidumbre, como también lo trajiste ahora, y también la palpable experiencia del tiempo en este contexto, marca no solo la experiencia de las personas con las que trabajaste, sino también la propia experiencia etnográfica. Entonces, en síntesis, creo que la tesis propone una articulación conceptual y analítica con base en una experiencia etnográfica muy rica y comprometida para proponer un análisis sobre las prácticas, las relaciones y las trayectorias que hicieron posible la experiencia, digamos, o del taller textil, pero también de una multiplicidad de formas de producción, de intercambio y de producción de sí mismos y transformación de sí mismos como personas en esta prisión, digamos. Y para cerrar y para proponer, quisiera, digamos, sí, proponer algunas preguntas o cuestiones que no sé si necesariamente son preguntas, pero por ahí son sugerencias para profundizar en algunos aspectos que están presentes en el trabajo y seguramente están también muy presentes en los datos que tenés en tus propios materiales, pero quizás son sugerencias de focos, si se quiere, que te permitirían volver sobre ese material y quizás habilitar algunos nuevos diálogos conceptuales o profundizar en algunas discusiones. Como primera cuestión, en la tesis planteás, digamos, que los objetos producidos en estos ámbitos formaban parte de circuitos de intercambio, de venta o donación, vinculados a favores, deudas y reciprocidades. Haces mención a esta cuestión en distintos momentos, que es una afirmación que se encuadra consistentemente en la perspectiva que recuperás y que considera la materialidad de los objetos, pero también las relaciones tejidas con otros actores a partir de los mismos y de la forma en la que circulan, ¿no? Entonces, en relación con esto, te quería preguntar si puedes profundizar un poco en qué consistían también, o qué multiplicidad de tipos de favores, deudas, vínculos recíprocos o obligaciones existían, y en el marco de qué diferentes relaciones se anclaban o contribuían a producir. Esto es algo que, como te decía, está mencionado. Por ejemplo, el caso de Zulema, que trabaja en el catering, y la cuestión del alimento es una expresión de esto, pero me parece que sería interesante también por ahí releer y darle mayor densidad a la reconstrucción etnográfica de estas tramas, para complementar también el análisis que haces sobre cómo algunos objetos condensaban anhelos de vincularse como el afuera,
devolver una deuda a la sociedad y de reparar un daño, que sin duda eran cuestiones que tienen que ver con cómo concretizás analíticamente el modo en que producir objetos también era producirse a sí mismos, ¿no? Pues, en segundo lugar, algo que mencionaste en la exposición y también te quería preguntar si podías desarrollarlo un poco más, haces alguna mención al honor, que es una noción que como tal no desarrollas específicamente el anclaje conceptual, aunque entiendo que lo estabas pensando en relación o que se relaciona, digamos, con cómo recuperás la idea de fama en el trabajo de Moon para pensar el carácter relacional de la producción de valor y también de las personas. Pero te quería preguntar específicamente por esto, porque me parece que también sería interesante poder pluralizar un poco ese análisis desplegando situaciones etnográficas o relatos para pensar cómo opera esa búsqueda o construcción de reconocimiento, honor o fama, que quizás no sean enteramente sinónimos. Y eso era algo que me quedaba ahí como una cuestión a pensar. Y por último, creo que hay un aspecto que recorre toda la tesis y que es súper rico del trabajo y que merece la pena tematizarlo explícitamente o por ahí hacer una reflexión más o exclusivamente, digamos, o específica sobre la cuestión que tiene que ver con la temporalidad, que también lo trajiste ahora. Y hay una idea que mencionás en la introducción, que es la idea de economías del tiempo, que me pareció muy interesante y rica para pensar. Y que te permitiría por ahí problematizar específicamente las experiencias y economías del tiempo en ese contexto, incluso en términos de las propias historias de vida de las personas y de la manera diferente en la que se experimenta el tiempo en función de, por ejemplo, pienso cuánto tiempo llevan detenidos o cuánto falta para salir en libertad, algo que incluso se relaciona con tu análisis sobre cómo el género también marca experiencias diferenciales. Y en este punto hay un campo bastante creciente, digamos, de indagación antropológica sobre esta cuestión en particular, sobre la temporalidad, la antropología del tiempo, sobre las proyecciones a futuro, aunque no solamente, y que sería, me parece productivo poner en diálogo tus datos con esos debates, porque son trabajos que permiten pensar las proyecciones a futuro como constitutivas de la experiencia presente, algo que está en la reflexión que vos hacés, o incluso la articulación entre las experiencias pasadas, presente y futuro, pero también nociones como las tecnologías del tiempo, las experiencias sociales del tiempo y cuestiones asociadas a la nostalgia, a la incertidumbre, que es algo que, como mencionaba antes, también está muy presente en tu reflexión metodológica. Y de manera articulada y en algún sentido tomando un poco la mirada material, digamos, o más sensorial que permea el trabajo, creo que sería interesante también cruzar esa indagación en torno a la temporalidad y la experiencia del tiempo con una perspectiva que atienda a la dimensión no solo intelectualizada, si se quiere, o relatada, mediada por el lenguaje, sino más vinculada a lo sensorial y corporal, cómo esas temporalidades también se viven y dejan marcas en el cuerpo. Algo que por otro lado es bastante caro también a los estudios sobre ámbitos disciplinarios, ¿no? Y creo que sería como interesante, como para, como decía antes, tematizar específicamente. Pero bueno, espero que el intercambio de la defensa te sirva también para seguir pensando sobre esta experiencia que ha sido sumamente rica. Gracias por compartirla a partir de la escritura de la tesis y por la invitación también nuevamente. Bueno, ahí sí, gracias, Golo, gracias, Ivana. Wow, un montón de aportes. Está bueno, como que se abren nuevos mundos ahí para seguir pensando. Espero que no me tomen tanto tiempo como lo que me tomó pensar en esto. Bueno, voy a ir retomando algunas cosas. Primero, buenísimo, Ivana, en términos de tus preguntas, también cómo pensar la antropología y las prácticas de estas como aportes a lo que tiene que ver con la construcción de las políticas públicas específicas y que la verdad que fueron todas estas reflexiones en algún momento, hace algunos años, porque después me alejé bastante del tema, pero fueron cruzadas mucho también con Juan Pablo Parchuk y con la gente de extensión ahí de UBA en la cárcel, que tuve oportunidad también de compartir espacios desde la red con ellos y otros espacios. Así que
como tal vez empezando por el final, creo que un aporte que yo podría pensar en términos de mi experiencia en el campo y de la experiencia también en pensar la producción y estas experiencias educativas en cárceles tiene que ver con el gran límite que siempre observé como en términos de que pudiera darse y desarrollarse las experiencias productivas tenía que ver con el freno que se ponía en la etapa de la comercialización de las cosas, ¿no? O del salir afuera. O sea, por lo general el foco de la política pública, que nos estábamos haciendo intervenciones en cárceles, tenía que ver con armar todo el entramado adentro del penal, pero se olvidaba, o tal vez lo sabíamos, pero no teníamos los recursos para pensar la coherencia después con el afuera. De hecho, en la cárcel retomo una experiencia de una organización que estaba muy formada, que les enseñó a hacer un emprendimiento de incubación de huevos y que en realidad en un momento tenían, no sé, productos como huevos de codorniz, que vos sabés que si comercializás eso con un esquema serio podés llevar un aporte grande en términos económicos al penal, inclusive de ayuda a sus familias. Pero claro, hay un relato, no me acuerdo si lo traigo específico en la tesis, pero que el director de esa fundación me cuenta, en un momento sacamos los patos, las gallinas y hasta un chancho en un auto para venderlo en la feria, al lado de la estación en José León Suárez. Entonces como que eso no estaba aceitado, ellos hacían toda la parte productiva y después se hacía lo que se podía en términos de sacar las cosas para la comercialización. Entonces creo que hay como una pata pendiente, que es pensar, bueno, cómo articulo lo que estoy haciendo en términos productivos o laborales adentro para que después tenga una continuidad y que sea sostenible, ¿no? Con el afuera. Creo que un aporte para esto puede ser, eso ya implica un trabajo de más compromiso quizás, trabajar con las familias. Como traía un poco, la cárcel no es un espacio aislado, los presos las presas en constante vínculo con sus familias, quienes también se quedan muchas veces sin trabajo o teniendo que sostener la vida de los que están presos, es un doble laburo el que tienen los de afuera. Hay una voluntad muy grande de las personas detenidas de poder colaborar con su propio proceso de sostenimiento económico y también de poder trabajar en otro sentido que no es solo el de ganar la plata. Entonces, como que las patitas están, digo, hay voluntad de trabajar, hay necesidad de ocupar ese tiempo en algo productivo, hay necesidad de las familias de que esas personas que estén detenidas aporten a su automantención. Eh, Así que creo que como un aporte a la política pública podría ser pensar en articulación también estas familias o las organizaciones que tenemos posibilidad de entrar y sacar cosas, también sumarlas a cualquier política que se piense. Porque si no haces proyectos de formación que se quedan en el tiempo y que después no tienen ningún anclaje con cómo llevarlo a cabo afuera, ¿no? Quedan como detenidos ahí. Eh, Después, bueno, en términos de lo que me traes de las estrategias, sí, yo uso la noción de estrategias, lo cito a Bourdieu en la tesis, me parece que sí, hay muchas acciones que están pensadas en términos de un anclaje sí más racional, no es que todo se hace solo por el sin sentido, digamos, hay ideas y hay mecanismos, de hecho, cuando cuento esto de que hay, por más de las diferencias que tienen al interior del taller textil, ellos logran armarse estratégicamente para mostrarse como un bloque homogéneo hacia afuera, como más sólido para no ser atacado. Eso sí es racional y está conversado y existe en la práctica, y ellos se ponen de acuerdo cuando tienen una reunión con las autoridades para ver qué dicen y qué no dicen, cómo muestran o no muestran sus fisuras internas, ¿no? Está bien, lo tomo, no lo desarrollé con mayor como profundidad porque cuando lo traigo es como un poco para decir, me alejo del concepto primario que yo llevaba de estrategia en el sentido más de la práctica económica maximizadora, ¿no? De tener una racionalidad en mirar la acción de los sujetos. Lo de lo de las propiedades que me traes de los objetos y esta cita de, no me acuerdo qué página, pero 120 y pico. Sí, eso fue una conversación y un trabajo grande también de lecturas de los trabajos de Seba Carenzo, de pensar también el objeto en un espacio situacional, ¿no? Que no es el que condensa, que por más que el objeto condense el valor de esta totalidad más amplia, el objeto también es parte de una situación social más amplia también, y no tiene una definición en sí misma, y él lo trabaja muy bien con las experiencias, con
con los cartoneros en La Matanza, en la cual se consiguen ciertos objetos y depende de qué objeto se lo pueden llevar a la casa o lo pueden vender o lo pueden donar, depende de qué situación, digo, y no depende del objeto en sí mismo. Lo que traes de las dinámicas creativas en otros ámbitos que no solo son los ámbitos que yo llamo acción viva, recontra de acuerdo. De hecho, yo planteo que la acción viva está subsumida a una lógica mayor de acción normada, no las diferencio binariamente. Creo que yo que es mi mayor sorpresa, es mirar que al final todo lo que tenía que ver con las cosas que hacían las personas no tenía nada, si bien estaba en las lógicas punitivas, y que habían lógicas de control, y no estoy desconociendo eso, sí había una necesidad y había una constante agencia y creatividad en todo lo que se hacía. La diferencia mayor que hago quizás entre acciones vivas, y pongo el foco ahí en lo creativo, es porque lo que es la acción viva son acciones impulsadas desde cero por los propios detenidos. Esa es como la diferenciación. Las otras si un detenido no lo sostiene, van a seguir en funcionamiento. ¿Sí? Porque hay un canal más formal donde está la escuela que tiene inscripciones anuales para que la gente asista. En la escuela suceden acciones creativas y más vale que suceden todo el tiempo, pero no dependen del impulso de las personas detenidas. Y después lo de la diferencia esta de la categoría de autogestión, en realidad la escuché como categoría muy al final, creo que ya habiendo terminado la escritura en un encuentro de educación en cárceles, y la había escuchado obviamente antes como espacio autogestivo, pero cuando la vi específicamente como categoría distintiva de lo más normado o institucional, lo que tenía la palabra autogestiva, y eso sí también fue conversado bastante con Seba en su momento, es que implicaba pensar que la autogestión se hacía como desde un lugar justamente autogestivo, o sea, sin necesidad de la colaboración de otros y otras. Y yo lo que traigo en el concepto de acción viva es que permanentemente esa acción, si bien nace del impulso de las personas detenidas, requiere permanentemente para que se sostenga del vínculo con el afuera. O sea, ese taller textil, por más que los pibes y las pibas tenían todo el empuje de que existiera, no era posible si no existíamos organizaciones que estuviéramos apoyando con contactos, o con sacar y entrar el material, o sus propias familias que les trajeran agujas o los insumos para producir. Por eso es que no uso el concepto de autogestión, pero sí lo comparto y no tengo nada como que decir cuando además lo escucho de la voz como una categoría nativa, ¿no? Mucho que cuestionar ahí, ¿no? Creo que eso respecto a lo que me anoté de los comentarios de Ivana. Y después de Dolo, bueno, gracias también por toda no sé, lo que retomaste, la mirada también crítica y detallada de lo que trabajé. En términos de estas relaciones de deudas, favores y reciprocidades, sí, quizás lo menciono, me puede haber faltado desarrollarlo, pero tiene que ver con, también parecido a lo que decía anteriormente, con que toda la producción ahí está atada siempre a cómo se dan los vínculos con otras relaciones dentro de la cárcel y con el afuera. O sea, la única manera a veces de pagar o sea, la cárcel es un espacio donde hay una vida activa en todos los términos. Entonces también se generan deudas ahí dentro, desde alguien que te da 3 paquetes de cigarrillos porque recibe visita, entonces había en algunas personas que no recibían visitas, sobre todo las mujeres, la única manera de poder canjear o poder intercambiar o poder como pagar esos favores era haciendo acciones que tenían que ver con crear objetos, como por ejemplo te hago las cortinas de la celda o te hago un juego de sábanas y hacer ese intercambio, o hacer acciones como, bueno, yo que manejo el carro de la cocina, te hago favores que es llevar una nota a una de las pibas que están buzones o en las celdas de aislamiento, ¿no? Eso sí existía permanentemente en términos de intercambio y pago de favores hacia adentro. Y también hacia afuera, sobre todo con la idea más esta del pago de la deuda social, que tenía que ver con poder colaborar y lo que ellos llamaban también como hacer conducta o pagar cierta deuda con, por ejemplo, organizaciones, comedores, hogares de niños, donde ellos se sentían muy identificados, sobre todo mis interlocutores varones que habían tenido trayectorias de encierro en institutos de menores,
Entonces, haciendo esto sentían que devolvían o le daban alguna esperanza o proyección de otra vida a historias que habían sido muy similares a las de ellos. Había este vínculo de reciprocidad también dentro del penal, de esperar que, por ejemplo, conmigo misma yo iba y les ayudaba con tal cosa, traía, qué sé yo, agujas para las máquinas porque se rompieron, o pedidos de trabajo que me encargaban desde otros lugares, y había una relación recíproca después de ellos de saber que me lo podían agradecer desde, no sé, desde invitarme a almorzar un día ahí, desde agradecer con un llamado telefónico específico para agradecer por ese acto. O sea, siempre había un registro de que todo lo que se hacía implicaba esfuerzos como mayores y que nada sucedía porque sí. Había permanentemente ese registro de devolver, de dar, de fijarse lo que faltaba, de fijarte que si me diste un regalo lo tengo que entregar de vuelta. Eh, Luego, con el tema del honor, la verdad está buenísimo pensarlo también como diferencialmente de la fama, porque tal vez me centré más en trabajar en términos de la fama relacional. Lo que pienso del honor respecto a la diferenciación con la fama es que el honor tiene como una carga mucho más vertical, de más poder respecto como a unas jerarquías, ¿no? Si bien todos se configuraron todo este taller textil se configuraba en términos de fama relacional como un espacio distinto a otros del penal, dentro del taller textil habían rangos como honoríficos o rangos de honor que los manejaban ciertas personas. O sea, había algunos realmente que elegían cuándo entrar y cuándo salir, había solo algunos que tenían la llave o que podían bloquear el acceso a las actividades. Eso sí se manifestaba siempre en términos de lo que se llaman, bueno, los limpieza o los jefes de pabellones, que ahí dentro del penal se veía que había gente, hay casos, bueno, chicos que estaban ahí que realmente no hacían nada en términos de aportes a lo productivo, no era que sabían coser, ni arreglar una máquina, ni eran los que pedían el permiso, pero que tenían que estar ahí porque eso le daba les daba honor a ellos y además le daba al taller una impronta que no la tenían en otros espacios, solo porque esa persona que era el líder de un pabellón, tenía que estar como pisando y custodiando que eso también estuviera como parte de su órbita de acción. En cuanto a la temporalidad, sí, lo de a mí es un tema que me apasiona un montón. Todo lo que pensamos los de afuera, que queremos tiempo para nuestras cosas, tiempo para el ocio, tiempo para descansar, estaba casi invertido en el penal, donde la economía del tiempo era, mientras más se pudiera ocupar el tiempo en actividades lo más productivas posibles, iba a ser mejor, mientras menos tiempo de ocio quedara, mejor, mientras menos tiempo para pensar, mucho mejor. Entonces sí, hay una inversión de esta economía temporal que estaría bueno que la pudiera profundizar en un futuro. Y tanto también lo de esto, de lo que es el paso del tiempo allá adentro, ¿no? Un poco lo marcaba con esto de la perdurabilidad de más de 2 años de una experiencia productiva en comparación a lo que es el contexto de incertidumbre o en contraposición a ese contexto. Eh, y se ve permanentemente, hasta en eso, en mi trabajo de campo, lo difícil, o sea, es distinto estar 1 hora viajando en un colectivo, estar 1 hora sentada en un espacio reducido, donde sabes que ese espacio se va a replicar la próxima hora y la próxima hora y los próximos años. Entonces sí hay una reflexión que es interesante de seguir haciendo con lo del tiempo y también, bueno, con las experiencias más sensoriales y en términos del paso del tiempo en los cuerpos y bueno, del tiempo y también del control, ¿no? De los horarios, de los tiempos, de tener las dinámicas del horario de alimentación, del horario de dormir, del horario de salir, de entrar, de no poder disponer de esa autonomía física tampoco. Creo que, no sé si respondí parte de todo o si hay algo que me salté muy importante. Bueno, entonces, terminada esta etapa de las evaluaciones de las integrantes del jurado, le damos la palabra al director, a Sebastián Carenzo, para que haga el cierre de esta primera parte antes de pasar a la deliberación del jurado. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Josefina y a los colegas del departamento por realmente todo el apoyo que dieron para que esta defensa se realice y muy especialmente a las evaluadoras de este trabajo que realmente, digamos, aportaron sinceramente muchísimo, digamos, con las lecturas y con las
preguntas y comentarios que colocaron ahora en la situación de defensa. Yo muy brevemente quería felicitar profundamente a Magda, porque realmente, digamos, o sea, el trabajo que hizo es un trabajo hermoso, es un trabajo profundo, y me parece que tal como mostró, digamos, en la presentación, es alguien que habla desde esa delicadeza y hasta casi fragilidad, digamos, pero en realidad lo que envuelve es una enorme valentía y una enorme perseverancia, una enorme valentía de animarse a trabajar con autores poco visitados, con enfoques poco visitados, a no seguir, digamos, o sea, justamente reproduciendo enfoques bueno, que eran más fáciles, que estaban más a la mano, pero que, bueno, que se animó a trabajar y especialmente, bueno, animarse y la valentía que tiene de hacer esa integración. Me parece que es, digamos, una integración muy importante entre los espacios de gestión, los espacios de extensión, desde un lugar de investigación. Y en esto me parece que haber finalizado, digamos, o sea, esta etapa y haber finalizado, digamos, esta tesis, remarca por qué es importante hacer tesis, por qué es importante hacer tesis en la carrera. ¿Por qué es importante hacer tesis en la carrera? Incluso para quienes tienen trayectorias como las de Magda, que son trayectorias que se construyen desde el margen, digamos, incluso del espacio de investigación. No tenía beca, digamos, no tuvo, digamos, o sea, una trayectoria que fue ayudada o colaborada por la realización de becas, sin embargo, sacó tiempo de donde no había, sacó, digamos, espacio de donde no tenía, digamos, porque tenía que estar trabajando para poder hacer, digamos, una investigación hermosa. Entonces, realmente felicitarla y también, digamos, o sea, señalar, antes de terminar, la importancia del espacio del seminario de investigación anual, cómo eso colaboró verdaderamente, digamos, o sea, para todo este proceso. Y bueno, quería agradecer, digamos, a la carrera, agradecer al espacio, digamos, del seminario y muy, muy especialmente a Magda por esta hermosa investigación que nos compartió hoy. Bueno, terminada esta primera parte, entonces, sí, Magda, ¿querés decir algo antes? No, gracias también a Seba, a todos. Bueno, ahora entonces te vamos a pedir que salgas un ratito de la sala. Seba te manda el mensaje cuando puedas volver a entrar para la lectura del acta y vamos a cortar la transmisión también por un ratito, unos minutos hasta que esté elaborado el acta para volver y hacer la lectura. Ahí está. Y ahora vamos a cortar la transmisión. Bueno, Magdalena, una vez finalizada la deliberación del jurado, entonces ahora tu director va a dar lectura al acta, reproduciendo la escena del hall de la 108, que es donde habitualmente se leen las actas de defensa de tesis. Bueno, paso a leer. En Buenos Aires, el 19 de febrero de 2021, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Magdalena Jurisic. La tesis está bien organizada y cumple los objetivos planteados y esperables de un trabajo a partir del cual se culmina la carrera. La investigación propone una interesante articulación conceptual y analítica con base a una experiencia etnográfica muy rica y comprometida para proponer análisis de las prácticas, relaciones y trayectorias que hicieron posible la existencia de una multiplicidad de formas de producción y trabajo, y en particular de la experiencia de un taller laboral textil en una prisión del Servicio Penitenciario Bonaerense. La tesis pone en movimiento categorías y tematizaciones que enriquecen a la antropología centralmente respecto de la producción de valor y las prácticas productivas en contextos de encierro. La presentación oral se destaca por la claridad, consistencia y solidez en la exposición de los aspectos centrales de la tesis. La tesista respondió adecuadamente a las preguntas del jurado y amplió respecto de la potencialidad política de la etnografía en el desarrollo de políticas que involucren trabajos en cárceles desde las universidades, las organizaciones y los organismos estatales. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 10 sobresaliente. Bueno. Esto entonces termina el acto de la defensa de tesis. Felicitamos a Magdalena Jurisic, una nueva graduada del departamento.